nunca, para que por encima de todo se respeten los derechos humanos. ¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del ejército en la cárcel? Lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó totalmente impactado a todos los mexicanos, y es que en las últimas horas el mandatario federal mencionó que se están realizando un esfuerzo sin precedentes para garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente en relación al caso de Ayotzinapa, por lo que se destaca que entre 15 y 20 miembros del ejército, incluidos 2 generales, están en prisión por este caso, aunque recientemente uno de los generales ha salido liberado para continuar su proceso en arresto domiciliario, pero existe la posibilidad de que la decisión del juez sea impugnada, por lo que se critica que esto no sucede en otros casos y se menciona la importancia de no ocultar la verdad. De igual forma, el mandatario federal enfatizó que no se emiten órdenes de aprehensión, torturas o represiones si se distingue la responsabilidad entre el ejército y los civiles en casos históricos como el del movimiento estudiantil de 1968. Se menciona que ciertas organizaciones de la sociedad civil no se enfocan en la transformación de realidades, sino en análisis, y se pone de ejemplo la iglesia progresista. Se compara a figuras históricas como Hidalgo y Morelos, destacando su lucha por los derechos humanos. De igual forma, se criticó la creación de organizaciones de la sociedad civil influenciadas por intereses económicos, y se sugiere que algunas de ellas no estaban comprometidas con la transformación real, por lo que se menciona la manipulación de estas organizaciones para desviar la atención de saqueos, señalando así que había avances en los derechos humanos desde hace tiempo, como propuestas de Morelos y los hermanos Flores Magón, por lo que se discute la falta de apoyo de algunas organizaciones hacia el cambio electoral y a su manipulación por parte de los conservadores, y se critica la posición de ciertos líderes como Álvarez y Casa, quienes a pesar de ocupar posiciones en derechos humanos tenían afinidades conservadoras. Finalmente, el mandatario federal menciona la posibilidad de que Alejandro Encinas presente un informe sobre los avances y el estado actual de los esfuerzos en el caso de los desaparecidos, especialmente en el contexto de los colectivos de familiares de las víctimas. También se anuncia otro informe sobre el caso de Ayotzinapa, ya que se cumple un año desde el informe preliminar en el mes de agosto. Como nunca, para que por encima de todo se respeten los derechos humanos. ¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del ejército en la cárcel, y entre ellos 2 generales, uno prisión y otro que acaban de resolver darle libertad para que siga su proceso en su casa, y se está analizando porque es muy probable que se impugne la decisión del juez? Eso no lo hacen otros gobiernos. ¿Por qué fue lo de Ayotzinapa? Entre otras cosas, porque se quiso ocultar la verdad. Nosotros no actuamos así. Entonces, fue el ejército, y es consigna, y toda la culpa al ejército. Pues no, si no tienen culpa, pues no fueron ellos, o ellos recibieron órdenes, porque eso es lo otro. Cuando el 68, ¿quién dio la orden para reprimir? Que no solo fue el ejército, fue sobre todo el Estado Mayor Presidencial, el presidente. Son órdenes de civiles. Entonces yo no he dado órdenes de que desaparezcan, de que torturen, de que haya masacres, de que repriman. No somos iguales. Entonces pues estos se quedaron con la idea, porque además se fueron creando todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil, muy fomentadas por los saqueadores en el mundo, para que se volteara a ver para otro lado mientras ellos saqueaban impunemente. Entonces, al grado de que a estas organizaciones sociales de toda índole no les importaba la transformación. Me acuerdo que la iglesia progresista hacía
análisis de la realidad. Hasta ahí llegaba. Y yo les decía, porque tengo amistad y los conozco y respeto, les decía, ¿para qué vamos a estar haciendo análisis de la realidad? ¿Por qué no transformamos la realidad? Le llegué a decir a un obispo amigo, yo quiero sacerdotes como Hidalgo y como Morelos. ¿Cómo no voy a querer? Ayer estaba yo viendo en el Archivo General de la Nación el acta que dicta el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, para abolir la esclavitud. Y ahí tenía yo el otro documento de Morelos, el otro cura rebelde, los sentimientos de la nación y su propuesta. Fíjense que en la propuesta de los sentimientos de la nación de Morelos viene algo extraordinario, como también en los documentos de los Flores Magón, algo que tiene que ver con los derechos humanos de ahora. Dice Morelos en el texto que se destierre, que se suprima, que se elimine la tortura. Morelos, desde 1813. Y los Flores Magón, en su plan liberal de 1906, hablan de que no deben considerarse hijos ilegítimos a quienes nacen pues de la relación de padres, que eso hay que quitar. Y habla también los magonistas de no a la discriminación, muy avanzados. Entonces tenemos con ellos, con estas organizaciones, esas diferencias. Estas organizaciones, la mayoría de estas organizaciones, no creían en el cambio por la vía electoral, llamaban a no votar, muy manipuladas por los conservadores y otras abiertamente conservadoras. Ahí está el caso de este senador farsante Álvarez y Casa. Llegó a ser presidente de Derechos Humanos en la OEA y es más panista que Diego Fernández de Ceballos. Ya por último, entonces, sobre el censo, y lamento la insistencia, ¿hay posibilidad de que Alejandro Encinas venga para presentar una especie de corte de caja, sobre todo por los colectivos de familiares de víctimas? Sí. Y en ese tenor, ya por último, ¿habrá otro informe sobre el caso Ayotzinapa? Porque de hecho, ahorita en agosto se cumplió un año del informe preliminar. Eso es todo. Gracias. Sí, las dos cosas van a ver. El informe para lo de Ayotzinapa, porque se está avanzando, y el informe en el caso de la búsqueda de desaparecidos. Y bueno amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas palabras que dijo el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte de ninguna de nuestras noticias. Nos vemos, hasta la próxima.